Avanza el invierno y el frío en Europa y la Organización Mundial de la Salud lanza un llamado de auxilio para Ucrania. Su población enfrentará temperaturas bajo cero, sin electricidad, sin calefacción ni hospitales. El organismo dependiente de la ONU advirtió que este invierno será una lucha por la sobrevivencia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. El gobierno de Ucrania llama a su población a que acumulen mantas para enfrentar las gélidas temperaturas que comienzan a apoderarse de Europa. La destrucción de la red energética y sanitaria deja al país al borde de la catástrofe humanitaria, según la OMS. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se reúne con Vladimir Putin en Moscú en visita oficial, en lo que analistas ven un relanzamiento de las relaciones bilaterales en plena crisis económica mundial y reordenamiento del mapa geopolítico. El Partido Liberal en Brasil pide invalidar los resultados de las elecciones presidenciales en las que Jair Bolsonaro fue derrotado. El conglomerado bolsonarista presentó una demanda ante el Tribunal Superior Electoral. Se lo contamos. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha hecho sonar las alarmas y llama la atención acerca de la muy difícil situación de los niños, parte de la población más vulnerable en Ucrania. Para enfrentar el gélido invierno que ya comienza aquí en Europa, falta de todo, pero lo más importante, falta energía y centros hospitalarios. La situación es tan precaria que la OMS ha dicho que el invierno en Ucrania pone en riesgo a millones de vidas. La ciudad portuaria de Jersón, a unos 30 kilómetros del Mar Negro. Allí la vida, luego de la retirada de las tropas rusas, es dura y llena de privaciones. Muchos recogen el agua en cubos, ya que no hay agua corriente. Los aparatos electrónicos se cargan en algunos sitios en el centro, o en carpas que sirven también como un refugio contra el frío. El enemigo ha minado la infraestructura eléctrica. Buena parte de ella, como grandes transformadores, ha sido destruida. Por las noches, las casas están a oscuras. Los daños en la red eléctrica son enormes. En Zaporilla, a 200 kilómetros al este, está la mayor planta nuclear de Europa. Por el frecuente fuego de artillería en las cercanías, todos los reactores han sido apagados. El Organismo Internacional de Energía Atómica pide que se establezca una zona de seguridad. Trabajamos en implementar las propuestas de la IAEA de cesar toda hostilidad contra las instalaciones nucleares ucranianas. Y para esto es extremadamente importante la desmilitarización de la planta de Zaporilla. Rusia debe retirar a todos sus combatientes y cesar sus ataques a la planta. Por su parte, el Kremlin exige a Ucrania la retirada del armamento pesado de la región. Este peligroso juego de acusaciones mutuas lleva meses ya. Entre tanto, un comunicado de los expertos de la IAEA trae algo de tranquilidad. Según los inspectores, no existen por ahora preocupaciones inmediatas de seguridad y el estado de las 6 unidades de la planta es estable. Una visita oficial altamente controversial, la del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Díaz-Canel no solo solidarizó con Putin en la guerra de Ucrania, sino que también hizo una crítica directa a las sanciones del enemigo común, aludiendo a los Estados Unidos. Más a continuación. Un mandatario estrechando la mano del presidente ruso Vladimir Putin. Una imagen que no muchos jefes de Estado se animan a celebrar públicamente desde la invasión de Rusia a Ucrania. Pero para el presidente cubano hay motivos suficientes. Según Miguel Díaz-Canel, los une un enemigo en común. La hacemos en un momento en que ambos países, ambas naciones, tanto Rusia como Cuba, están sometidas a sanciones injustas, arbitrarias, que proceden y tienen su origen en el mismo enemigo, el imperio yanqui, que ha manipulado también. La Unión Soviética y Rusia siempre han apoyado al pueblo cubano en su lucha por la independencia y la soberanía. Siempre nos hemos opuesto a toda restricción, embargo, bloqueo, etc. Durante su intervención ante la Duma, Díaz-Canel aseguró que a pesar de las sanciones y la crisis global actual, ambos países han desarrollado con éxito una serie de proyectos comunes. Quiero destacar desde los sentimientos de agradecimiento del pueblo cubano que en medio de las difíciles circunstancias que se viven hoy en el mundo y en medio de la compleja situación
que vive tanto la Federación de Rusia como la República de Cuba a partir del incremento sostenido de sanciones injustas por parte de las potencias imperialistas contra nuestras dos naciones, hay todo un grupo de intercambios y proyectos de cooperación mutua que se desarrollaron con éxito en esta etapa. Entre ellos quiero destacar los éxitos de una empresa rusa en materia de prospección geológica y trabajo con el petróleo en los pozos de Boca de Jaruco, donde se han aplicado nuevas tecnologías y hay un incremento de la producción y los rendimientos. El presidente cubano también mostró su apoyo al Kremlin en el envío de tropas a Ucrania, culpando a Estados Unidos y a la OTAN de la guerra. Cuba condena enérgicamente las sanciones que hoy se imponen de manera unilateral e injusta a la Federación de Rusia. Las causas del conflicto actual en esta zona hay que buscarlas en la política agresiva de Estados Unidos y en la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. La agenda del presidente cubano incluye negociaciones que pretenden impulsar el difícil sector energético de su país en medio de prolongados apagones y escasez de combustible. Después de Rusia, Díaz-Canel tiene previsto viajar a Turquía y China. Y mucho simbolismo y también controversia en esta visita de Estado del presidente cubano a Moscú. Ampliamos la perspectiva con quien ven, con mi colega Amir Valle, periodista de nuestra redacción política aquí en Deutsche Welle. Bienvenido, Amir. Estamos, Amir, frente a un reimpulso de las relaciones entre Rusia y Cuba con todo lo que eso significa. Obviamente es un reimpulso y es una visita que ocurre en un momento bastante complicado. Y además en un día triste, hay que decirlo, ha muerto Pablo Milanés, un ícono de la cultura cubana. Las relaciones están obviamente definidas por el propio discurso de Díaz-Canel cuando dice que ya desde hace unos cuantos años Cuba y Rusia vienen estableciendo relaciones, sobre todo en el plano económico, pero no hay que olvidar que también desde el 2015 se han venido también haciendo relaciones en el plano de la seguridad, sobre todo, y de todo lo que significa el posicionamiento de Rusia en América Latina con relación a su eterno enemigo, como lo acaba de decir Estados Unidos, en razones de seguridad sobre todo. ¿Qué busca cada una de las partes? Hablemos de Cuba, La Habana y también de Moscú, Rusia, en este contexto de crisis mundial, crisis financiera, económica mundial, pero también de reordenamiento geopolítico en el mapa mundial. Están solos, Jenny, están solos los dos y cada vez se quedan más solos. Cuba está hoy en la región bastante aislada. Rusia, obviamente, lo hemos visto en todo este tiempo, está bastante aislada y están buscando, en ambos casos, consolidar las pocas relaciones que le quedan a nivel internacional. Esto es como una especie de una prueba de testeo en relación a los futuros pasos que va a dar Rusia, sobre todo. Y en el caso de Cuba hay que recordar que Cuba está abocada a resolver su difícil situación económica y Rusia siempre ha sido una salida, un gran amigo, alguien a quien parasitar, para decirlo con todas las palabras. Amir, y con este acercamiento también efectivo, según decías, entre ambas naciones y en este contexto que citábamos también, ¿qué posible impacto geopolítico podemos observar en el resto de los países con un aliado o con una potencia vigilante, como es el caso de Estados Unidos? Esa es la parte más preocupante de todo este asunto, sobre todo por el enfrentamiento histórico que existe entre Rusia y Estados Unidos y por la posición que ha tenido Cuba históricamente como una especie de gendarme en la región para América Latina, básicamente frente a Estados Unidos. Estados Unidos, imagino que esté preocupado por esta visita, pero además esto ocurre también en un contexto que uno tiene que recordar en la que existe el reposicionamiento y la consolidación de algunas, digamos, regímenes autoritarios, Nicaragua, Venezuela, que siguen preocupando a Estados Unidos y que además siguen apoyando a Rusia. Es decir, es un contexto, lamentablemente, que no parece ser nada halagüeño para el futuro. Muy breve, ¿se van a ver las otras naciones quizás enfrentadas de la región a tener que escoger entre Rusia o Estados Unidos? Es una posibilidad, Ben, es una posibilidad. Y una posibilidad, lamentablemente, que, como decimos, no da una buena perspectiva de una democratización abierta en la región. Creo que vamos a ver un poco más de radicalización de las posiciones a partir de estas alianzas. Amir Valle, experto en Cuba, muchas gracias. Y en Perú la crisis política vuelve a dar un nuevo giro, pues el Tribunal Constitucional ha ordenado anular el proceso contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria.
De esta manera responde la justicia a una demanda presentada por Castillo por el presidente contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El proceso por traición a la patria, recordemos, se basaba en declaraciones del presidente de la cadena CNN acerca de un eventual referendo para permitirle el acceso al mar a Bolivia. Y el fallo coincide con la visita de la misión del alto nivel de la OEA para analizar la crisis política peruana. La comitiva se reunió este martes con Castillo y con altos representantes del Congreso, del Poder Judicial y de la Fiscalía Nacional. Durante su entrevista con esta misión, el líder opositor José Williams aseguraba que el Parlamento no tiene intención de dar un golpe de Estado, tal como afirma Castillo, aunque también reconocía las fricciones fuertes, dijo, que existen con el Poder Ejecutivo. Y en Brasil, el Partido Liberal, que apoyó la candidatura del presidente Jair Bolsonaro, pidió este martes invalidar el resultado de los comicios ganados por Luis Ignacio Lula da Silva. La agrupación presentó una demanda ante el Tribunal Superior Electoral para que anule el escrutinio de las urnas electrónicas de modelos más antiguos, más de la mitad en total, porque las considera imposibles de auditar. El Partido de los Trabajadores del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva rechazó este intento de impugnación de los resultados, acción que calificó de insulto a la democracia. Y queremos naturalmente ampliar esta noticia, lo hacemos con Marcelo Silva de Sousa en Brasilia. Marcelo, por favor, invalidar los resultados, anular los escrutinios de lo que supondría la mitad del padrón electoral. ¿Qué posibilidades de éxito tiene este pedido ante el máximo órgano electoral brasileño? Bueno, a esta hora prácticamente cero. Buenas noches, Jenny, porque el Partido Liberal de Bolsonaro presenta este informe ante el Tribunal Superior Electoral sin nuevas informaciones. Hasta ahora no se han visto pruebas nuevas sobre las supuestas irregularidades o sobre la supuesta falta de transparencia en un planteo del Partido Liberal de Bolsonaro, que alega que los 5 modelos anteriores al último de 2020 utilizados en la elección en la segunda vuelta, no sería probable contrastar el resultado que dieron las autoridades con el voto efectivo de los votantes, algo que ha sido desmentido por diversos expertos en informática. Y es curioso porque el Partido Liberal de Bolsonaro cuestiona el resultado de la segunda vuelta de balotaje, no así de la primera vuelta del 2 de octubre, en la que el Partido Liberal de Bolsonaro eligió la mayor bancada de 99 diputados para el Congreso, por lo cual rápidamente el presidente de la Corte Electoral respondió a este planteo diciendo que estaba mal formulado en un origen, porque si se cuestiona el resultado de la segunda vuelta del balotaje, también debería cuestionarse la primera vuelta, en que el Partido Liberal sacó un muy buen resultado electoral y los mismos modelos de urnas fueron utilizados, con lo cual el presidente de la Corte Electoral dio 24 horas más para que el Partido Liberal presente más argumentos. Están cuestionando el 60% de las urnas y lo que dice el partido de Bolsonaro es que las urnas en las que realmente se pueden contrastar los datos, Bolsonaro habría sido reelecto si contáramos apenas esos votos, algo que está siendo desmentido por expertos en informática y que por ahora tampoco se han visto pruebas nuevas de esto. Hablemos de los hechos comprobables. Durante la campaña, Marcelo, el TSE ejecutaba una serie de acciones para robustecerse contra posibles ataques cibernéticos y también en favor de su transparencia a nivel internacional, invitando incluso a la veeduría a organismos internacionales. Y tras esas elecciones, esta es la pregunta, ¿qué dijeron estos organismos sobre la transparencia de las elecciones en Brasil? Ha sido una elección muy elogiada, Jenny, por diversos organismos de la sociedad civil, por organismos del Estado encargados de fiscalizar las elecciones e inclusive hubo una auditoría de las propias Fuerzas Armadas enviadas por Bolsonaro a fiscalizar la elección que no pudieron encontrar ningún tipo de irregularidad a disgusto del presidente Bolsonaro. Inclusive representaciones internacionales como los Estados Unidos elogiaron la celeridad y la transparencia de las elecciones aquí en Brasil. Queda la duda si se trata de una acción política de Bolsonaro para aferrarse al cargo o apenas está pensando en su legado, en cuestionar la elección y presentarse a partir de 2023 como un presidente al cual le robaron el pleito. Lo que está claro es que es un discurso bastante peligroso porque miles de brasileños, seguidores del presidente Bolsonaro más radicalizados, siguen concentrándose en los cuarteles y no reconocen a Luis Ignacio Lula da Silva como el presidente electo. Un desafío con el que deberá afrontar a partir de 2023, porque hay una parte de los brasileños nada despreciable que no lo reconoce presidente y que siente genuinamente que la elección ha sido robado, algo de lo que no hay ningún tipo de pruebas hasta ahora.
A ver si la situación no escala de aquí a cuando comience el cambio de mando, el 1 de enero del próximo año. Marcelo Silva, muchas gracias. Noticias económicas con Paco Furió. Hola Jenny, vamos con unas cifras, la verdad, no muy buenas que hemos conocido hoy. El crecimiento económico mundial se está ralentizando debido a la inflación, afirmó este martes la OCDE en sus últimas previsiones, al tiempo que pidió nuevas subidas de las tasas de interés y más ayudas públicas para luchar contra el alza de precios. Latinoamérica no se salva de esta tendencia. Las economías de la región se han comportado mejor de lo previsto este año, especialmente las exportadoras de alimentos y de energía. Pero según el organismo internacional, se espera que el rebote pierda fuerza en 2023 y 2024. En Brasil se prevé un crecimiento del PIB del 2,8% en 2022. La OCDE también prevé crecimientos positivos este año para Chile, México, Colombia y Argentina. Y nos vamos directos a Nueva York con Ana Nieto. ¿Qué destacan las previsiones de la OCDE en términos generales? ¿Cómo será el año que viene, Ana? Pues el año que viene va a ser un año de significativa desaceleración global, pero no recesión a nivel global. Conviene recordar las palabras que no hace demasiado tiempo se decían en el Fondo Monetario Internacional, en el que se destacaba que aunque hubiera una desaceleración y no una recesión, sí que se sentiría como una recesión porque va a ser muy fuerte. La OCDE quiere ver lo que va a pasar en las naciones emergentes de Asia, porque son las que pueden tirar hacia adelante de la economía global, ya que para Estados Unidos y para Europa se esperan un año muy duro de desaceleración fuerte, muy desigual, pero desaceleración fuerte en cualquier caso. La OCDE también pone énfasis en lo duro que está siendo la guerra de Rusia en Ucrania para la economía global y sobre todo por las presiones inflacionistas que está imponiendo vía los precios de la energía. En este sentido pide que se sigan subiendo las tasas de interés, incluso aunque la política monetaria se sienta como mucho más restrictiva, porque es mucho más fácil luchar contra la política restrictiva de la autoridad monetaria que contra la inflación. De hecho, la inflación solamente se va a moderar muy lentamente. Para el año 2024 será todavía del 5,1% a nivel global. ¿Y cómo va a ser el 2023, particularmente en nuestra región, en Latinoamérica? Pues como decías en tu entrada, 2022 va a ser un año que ha habido un rebote y algunas de las economías que se han preparado muy bien con buenas subidas de tipos de interés y con una mejora de sus cuentas públicas van a cerrar el año francamente bien. México lo cierra con un 2,5% de crecimiento, por encima de lo esperado por muchos economistas. Colombia del 8,1%, Chile del 1,9%. Argentina está empezando a desacelerar en la segunda parte del año y la desaceleración va a ser mucho más notable en el año 2023. De hecho, México va a crecer un 1,6%, Colombia un 1,2% y Chile se va a contraer un 0,5%. En el flanco de la inflación, esta será por encima del 10% en Colombia y va a ser muy elevada en muchos países. En Chile ya se está moderando, pero las altas tasas de interés y la desconfianza están frenando la inflación. Lo mejor que se puede decir de 2023 es que quedará menos tiempo para 2024. Pues muchas gracias, Ana, desde Wall Street. La agricultura es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, lo que la sitúa en el centro de los debates globales sobre el cambio climático. Ahora, una empresa emergente sueca busca soluciones ecológicas que den un giro a la agricultura tradicional. Veamos. El color rosa no suele asociarse con granjas agrícolas, pero ya es hora de replantearse cómo cultivamos nuestros alimentos. La mayoría de las granjas son rurales, pero otras están en los supermercados. Para el startup Sui Green, esta es la solución más sostenible. Gestionan 8 de las llamadas granjas verticales en tiendas de comestibles de toda Suecia. No somos agricultores, somos una empresa de alta tecnología y hemos desarrollado una solución para producir alimentos exactamente donde se venden, en supermercados y restaurantes locales. Gracias a la agricultura hidropónica, vegetales como la albahaca, el eneldo y las lechugas se cultivan a solo 200 metros de donde se venden.
Una nueva tecnología sin campos de cultivo, pesticidas y costes de transporte. En general, los alimentos viajan demasiado. Importamos comida de muchos diferentes sitios y por término medio los alimentos viajan unos 4.000 kilómetros hasta llegar a nuestro plato, y esto es la solución para ese problema. Las plantas se cultivan en pequeñas cajas hechas de lana de roca. Según los expertos, esto hace que los cultivos en granjas verticales sean más seguros. Además, cultivar en el mismo supermercado también significa ser más eficiente energéticamente. Utilizamos el calor que el edificio genera por sí solo, en este caso un supermercado. Utilizamos el CO2 que la gente exhala, lo concentramos y luego lo liberamos aquí. Así podemos aumentar nuestros niveles de CO2, lo que significa que la fotosíntesis de una planta puede aumentar porque hay más CO2 disponible. Hasta ahora solo es rentable cultivar plantas de rápido crecimiento como verduras de hoja verde. Aún así, Sweetgreen espera poner su modelo de cultivo a disposición del 80% de los supermercados del mundo en los próximos años. Seguimos con más noticias, Jenny. Y malas noticias, Paco. En Indonesia, la cifra de muertos por el terremoto del lunes supera las 280 personas, incluidas decenas de niños que murieron al derrumbarse sus escuelas. El sismo de 5,6 en la escala de Richter golpeó a unos 150 kilómetros al sur de la capital Yakarta y la isla de Java. Los desprendimientos de tierra y la dureza del terreno dificultan las tareas de los equipos de rescate. Se cree que aún hay decenas de civiles atrapados bajo los escombros. A medida que pasan las horas, la destrucción se revela cada vez mayor. Este desprendimiento de tierra fue provocado por el mortífero terremoto del martes. Ha sepultado al menos un pueblo. Los equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros. Usan motosierras y excavadoras. Es una tarea descomunal. En las localidades cercanas, el temblor provocó el derrumbe de edificios, atrapando a un número indeterminado de personas y dejando a otros miles sin hogar. Algunas personas heridas pasaron aquí la noche. El aparcamiento de un hospital se transformó en una sala de urgencias improvisada. Los equipos médicos usaron antorchas para atender a sus pacientes durante la noche. Tengo 7 hijos y a uno de ellos no lo encontramos. Los niños estaban abajo y yo estaba arriba haciendo la colada. Todo se derrumbó a mis pies y me precipité hacia abajo. Mi casa quedó hecha escombros. El presidente de Indonesia visitó algunas de las zonas afectadas y ha prometido reconstruir las casas destruidas. Pero la prioridad es encontrar y rescatar a los que aún están atrapados bajo los escombros. Cuantas más horas pasan, menor es la esperanza de encontrarlos con vida. Y se va una leyenda. El cantautor cubano y uno de los fundadores de la nueva trova, Pablo Milanés, falleció la madrugada del martes en Madrid a los 79 años, selló tras haber sido hospitalizado en esa ciudad hace unos días. Bueno, dentro y fuera de Cuba lo despiden como una de las grandes voces de América Latina y de Iberoamérica. Aquí vamos a dar a continuación una mirada a su historia. La despedida de un trovador. En Madrid falleció Pablo Milanés a los 79 años de edad. Icónico fundador del movimiento Nueva Trova Cubana, junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola. Hace una semana se había informado que el autor de Yolanda y Yo no te pido había sido hospitalizado en Madrid y debió suspender los conciertos que tenía previstos en Ciudad de México y República Dominicana. Milanés asumió una posición crítica tras las protestas de julio de 2021 en la isla, cuando cuestionó la represión y el hambre a los que está sometido el pueblo cubano por el fracasado gobierno de la isla. En junio pasado realizó su última visita a La Habana, tras 3 años de ausencia. Pablito, como lo conocen en su tierra, unió en una voz a unos 10.000 cubanos que asistieron al evento. Es mi mejor público. ¡Eres grande, Pablo! El mejor público de todas las
en la atención y el respeto que me han brindado. Pero ustedes ya se pasaron. Milanés no volverá a cantar en Cuba, pero su voz quedará en la memoria colectiva de los amantes de su música en América y el mundo. Crónicas, críticas de expertos intentando explicar en el mundo qué fue lo que sucedió con los argentinos este día. La jornada 3 de la Copa del Mundo de Qatar dejó una muy amarga sorpresa para la selección trasandina. Arabia Saudita se impuso en su primer partido de la fase de grupos con un golazo de desempate en el segundo tiempo. Dolor en el cuadro argentino y júbilo en el saudita, cuyos líderes además decretaron el día de fiesta nacional por semejante triunfo ante uno de los favoritos del torneo. Todas las miradas estaban puestas en Lionel Messi, probablemente en su última oportunidad de convertirse en campeón del mundo, y con su penal adelantó a Argentina en el marcador. Pero el albiceleste lamentaría los 3 tantos que le anularon por fuera de juego en la primera parte, pues Arabia Saudita lanzó una remontada histórica, empatando en el minuto 48 gracias a Saleh Al-Shehri. Los aficionados sauditas celebraban eufóricos, pero lo mejor estaba por llegar. Su equipo dio la vuelta al marcador en cuestión de 5 minutos. El increíble 2-1 fue obra de Salem Al-Dawsari. Argentina presionó desesperadamente buscando el empate, pero Arabia Saudita resistió, poniendo fin a la racha de 36 partidos que Argentina llevaba invicta para sellar una victoria histórica. Y por el mismo grupo, México y Polonia empataron a 0 en el estadio 974 de Doha. El tricolor comenzó algo más activo en un duelo sin muchas ocasiones de gol y un penal que vamos a ver para Polonia a los 12 minutos del segundo tiempo pudo cambiar la historia de este partido, pero no se sucedió para bien de los mexicanos. Memo Ochoa se convirtió en héroe atajando el tiro de Robert Lewandowski. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.